otro tema acerca del dinero, una especie de noticia que apareció en un medio que se llama ProPublica, es una fundación sin fines de lucro que hace investigaciones sobre temas así como este que vamos a leer hoy, y se llama Utah hace que la asistencia social sea tan difícil de obtener, algunos sienten que deben unirse a la Iglesia Sud para recibir ayuda. Y cuando hablamos de asistencia social es una familia no tiene dinero para comer ese mes, el gobierno te ayuda con comida o con dinero para pagar el alquiler, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero acá lo que tenemos que entender es que Utah es que 55% creo ahora, ya ha bajado un poco, 55% mormón. Ahora, si consideramos que las elecciones son ganadas por mayorías, ese 55% puede votar a todos los candidatos que quiera. De ese 55% de mormones votan a todos sus legisladores, los gobernadores, a los senadores, así que todos los representantes políticos de Utah son mormones. Bueno, ya no todos, casi todos, pero sí, son así. Así que si vos vas a la legislatura, la casa de gobierno, son todos mormones. Yo diría el 90 y pico de por ciento son mormones. Y eso afecta obviamente la política del Estado, porque los mormones van a votar según lo que dice la iglesia o según sus enseñanzas mormonas. Y ese fue también el gran problema cuando Mitt Romney se postuló presidente y los evangélicos se le cayeron las bombachas porque decían, oh no, vamos a tener un mormón que va a hacer que el país sea mormón. Bueno, pero hablemos acerca de este tema. Dice el artículo este ProPublica, cerca del comienzo de la pandemia, en un vecindario aburguesado de Salt Lake City, Utah, los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegaron a la puerta de Danielle Bellamy. Estuvieron ahí para que ella leyera en voz alta el libro de Mormón, mirara videos Sud y fijara una fecha para bautizarse. Todo lo cual, dice, la iglesia le exigió que hiciera a cambio de darle comida. Bellamy, desesperada por recibir ayuda, había intentado solicitar asistencia en efectivo del estado de Utah, pero se le había negado por no tener ingresos suficientemente bajos, una situación que se ha vuelto cada vez más común. Entonces, ponele, yo hago, qué sé yo, $1,000 al mes, y el gobierno dice, no, $1,000 es mucho dinero, no te vamos a hacer asistencia. Pero por ahí el alquiler sale 800. En un barrio de lo más pobre, menos de 600, 700 no baja. Entonces no se puede vivir con $300 acá entre la comida, mandar a los chicos a la escuela, qué sé yo, la ropa, no te alcanza. Entonces, claro, el gobierno dice, no, estás haciendo mucho dinero, pero en realidad no está haciendo nada. Empleados estatales le recomendaron explícitamente a Bellamy que pidiera asistencia social a la iglesia, dijeron ella y los miembros de su familia en entrevistas. ¿Se entiende eso? Entonces yo voy al gobierno y le digo, por favor, ayúdenme, no me alcanza, no puedo, no me alcanza para vivir. Y el gobierno me dice, vayan a pedirle a la iglesia. Bellamy sufre de una enfermedad autoinflamatoria y como apenas puede mantenerse de pie, es hospitalizada regularmente durante días a la vez. Su hija menor, Jaden, tuvo que dejar sus estudios secundarios para cuidarla, ayudándola a levantarse, acostarse, bañarse y cambiar las aspiradoras para adheridas a su cuerpo. Aunque mantener una red de seguridad para los pobres es responsabilidad del gobierno, el bienestar en Utah se ha enredado tanto con la religión dominante del estado que la agencia a cargo de la asistencia pública aquí cuenta un porcentaje del bienestar proporcionado por la Iglesia Sud como si fuera bienestar donado por el Estado, según un memorando de entendimiento entre la Iglesia y el Estado obtenido por ProPublica. Y por si no me entienden, a veces yo hablo acá de cómo los miembros me dicen, la iglesia dona muchísimo a los pobres. Bueno, parte de lo que ellos reportan como dinero que donan es el trabajo de sus miembros. Acá ponerle David sale y barre la plaza por un par de horas. La iglesia dice, bueno, una hora de trabajo es más o menos sueldo mínimo, son $12. Seamos generosos, le damos 15 a David. No le dan ese dinero, pero cuentan como que David ofreció 2 horas de trabajo a $15 cada una, son $30. Entonces la iglesia dice, nosotros acabamos de donar $30. ¿Se entiende eso? Eh, entonces lo que el gobierno hace es, mira, nosotros no te podemos ayudar, anda a pedirle a la iglesia. Y si la iglesia te ayuda, el gobierno cuenta esa ayuda que te dio la iglesia como ayuda que dieron ellos. Y eso es un acuerdo que hay entre la iglesia y el gobierno. Perdón, tengo una pregunta. Sí, Eso es allá, acá sí. porque sí, acá no.
No, Acá no, sí, sos miembro, sí, ¿no es cierto? Pero una vez me pasó, estábamos en Mujeres Jóvenes y ujú, había un hombre que se acercó para pedir ayuda. Entonces imagínate, yo estaba, ¡ay, pobre hombre, ¿cómo lo podemos ayudar? Y bueno, teníamos una reunión de hombres y mujeres jóvenes y casi me largo a llorar ahí, viste, pidiendo, se me temblaba la pera. Y me mandaron a decirle que le diera el libro de Mormón y y que investigue. No, pero que él no necesita esa ayuda, es otro tipo de ayuda. se Así va que con alguien. pobre viejo y el pobre hombre, vos sabés que vino y Ajá. con la vergüenza y de todo el mundo le tuve que dar el libro de Mormón. Y el otro me dio un escupitajo, se fue, pobre viejo. Si lo que necesitaba, aunque sea, era una canasta familiar, ¿viste? Que se Claro. prepare algo como para que pueda comer algo el viejo en condición de calle. No, Ujú. acá eso no sucede. A no Vamos a ser que hablar, seas miembro y el patriarca te dé una mano. Pero si vamos a está hablar más enamorado de de eso, vos. sí. Sí, vamos a hablar de las ayudas que da la iglesia, eso más adelante, pero no, esto no solamente es acá, Gabriela, es solamente en Utah. En otros estados la iglesia, el gobierno recibe ayuda de iglesias, pero de otras iglesias, y también lo vamos a mencionar eso. Dice el obispo de la congregación local de Bellamy, llamado Un Barrio, decidió que como condición previa para recibir asistencia social tendría que leer, comprender y aceptar las escrituras mormonas, le dijo a ProPublica. Los representantes de la iglesia fueron a su apartamento para decidir qué alimentos específicos necesitaba y qué no necesitaba, mientras la presionaban para que asistiera a los servicios dominicales, dijo. Sin embargo, finalmente se resistió, especialmente ante la idea de ser bautizada frente a extraños. Lo siento, dijo, no creo en eso y eso es importante, y es importante en qué creo. Entonces, ella dijo, mira, si la única manera de recibir ayuda es bautizarme, y yo no creo en la iglesia, entonces prefiero no recibir ayuda. Por su negativa, dice, la iglesia le negó asistencia social a ella y a su familia, tal como les había ocurrido con el Estado. Otra cosa que hace, porque esto depende del obispo, ¿no? Hay obispos que te dan, hay obispos que no te dan, y hay obispos que te dicen, yo te doy, pero tenés que ir a ayudar a tal lugar. Por ejemplo, acá hay un negocio que se llama el Desert Industries, que es como un negocio grande donde la gente dona cosas, que lleva adornos, ropa, zapatos y muebles, y uno va y compra de ese lugar. Pero es pura ganancia, porque ellos reciben los materiales gratis y los venden a cierto costo, ¿no? Entonces, tienen empleados ahí, que son todos empleados temporales, así nunca te tienen que dar aumento. Después de un año se te acabó el contrato. Y entonces te dicen, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a dar, qué sé yo, una canasta familia, como decimos, pero tenés que ir a ayudar al DI por un día, a trabajar gratis al DI, ¿no? O tenés que ir al lugar este donde la iglesia tiene fábricas donde envasadoras. Entonces dice, tenés que ir a trabajar en la envasadora. Entonces siempre es con condiciones, nunca simplemente te dan. Lo cual me parece bien, o sea, hay que ganar lo que uno recibe, pero muchos miembros, si no, muchos obispos, si no son miembros, ni siquiera esa opción te dan, nada. Un vocero de la iglesia que no estaba autorizado para hablar oficialmente para esta historia, dijo que la de Bellamy es solo una experiencia y que probablemente hay miles de personas en todo Utah que confían en que la ayuda y la guía que recibieron de la iglesia fueron dadas para ayudarlos a tener una vida más autosuficiente. Ya está el verso de siempre, ¿no? Hay que ser autosuficiente. Dijo que debido a que algunos obispos son más rígidos a la hora de brindar ayuda que otros, algunas personas pueden terminar en situaciones como la de Bellamy, pero que la mayoría en la iglesia se basa en la compasión. Entonces, esto es básicamente lo que nos está diciendo, lo que están admitiendo, es que no hay una regla. Cada obispo hace lo que se le da la gana, lo que a él le parece. Bueno, y acá pasó una ley de asistencia social en 1996, en la que el gobierno no decidió cuánto iban a ayudar a la gente y todo eso, el gobierno federal. Y lo primero que hizo Utah bajo esta ley fue volverse cada vez más tacaño a la hora de ayudar a las personas pobres, creando un sistema laberíntico de empleos y programas de superación personal en el que los solicitantes deben participar, incluyendo seminarios de redacción de currículums, examen de detención de uso de drogas, cesamiento de sesiones de asesoramiento y trámite. O sea, uno tiene que ir así un montón de trámite para que te den una canastita de comida. A partir de
2019 el Estado brindaba asistencia directa a unas 3.000 familias de las casi 30.000 que vivían en la pobreza. Un descenso abrupto desde mediados de los 90, cuando el programa de Utah atendía a aproximadamente el 60% de estos padres e hijos. O sea, fue de 60 al 10. Y recordemos, Utah es un estado que está dirigido por mormones. En la legislatura son todos mormones. Entonces hablamos de compasión, hablamos de que son santos, pero si no sos parte de ellos, no te ayuda. Utah no hace más por los necesitados, en parte porque un contingente de sus legisladores, la gran mayoría de los cuales son santos de los últimos días, asumen que la iglesia está manejando el programa de la pobreza. También son reacios a aumentar los impuestos para cumplir con la parte que le corresponde al Estado, según demuestra una revisión de la historia legislativa de Utah. Y acá el artículo agrega que el gobierno de Utah tiene un acuerdo con la iglesia. O sea, tienen una especie de contrato entre los dos, en el que las donaciones dadas por la iglesia son contadas por el Estado, como ya dije. Este es el problema. El Estado está obligado a ayudar a todos los que le pidan. La iglesia no. Al dejar que la iglesia se haga responsable de ayudar a los necesitados, está haciendo que solo los mormones necesitados reciban esa ayuda, dejando que el resto de los necesitados que no son miembros de la iglesia se queden sin nada, a veces sin las necesidades más básicas de comida y vivienda, a pesar de las situaciones más complicadas y de las penurias, como el caso de esta señora Bellamy, que no podía trabajar a causa de su enfermedad y cuya hija tuvo que dejar de estudiar porque tenía que cuidar a su mamá. Ahora, lo que esto crea es lo que se llama pobreza generacional. Como la madre está enferma, el gobierno no la ayuda, la chica tiene que cuidar a la mamá, dejarlos a estudios y cuando esa chica crezca, no va a poder conseguir un buen trabajo porque no tiene estudios. Entonces es un círculo vicioso que se crea, ¿no? Lo que estamos haciendo es no darle la oportunidad a que salga de ese ciclo de pobreza. Cuando el Estado niega ayuda a los habitantes de Utah de bajos ingresos, los trabajadores sociales estatales, a veces, aunque no siempre, sugieren que busquen asistencia social de la Iglesia, según entrevista con más de 3 docenas de ex trabajadores sociales y solicitantes. Les preguntaba, ¿has hablado con un obispo sud? Dijo Robert Martínez, un trabajador de elegibilidad del Departamento de Servicios de la Fuerza Laboral de 2013 a 2019. Martínez les enfatizó que la iglesia tiene mucho más dinero para ofrecer que la mínima ayuda que puede entregarles el gobierno. Y de hecho, aclara el artículo la iglesia parece tener más dinero que, según la mayoría de las cuentas, la organización filantrópica más grande del mundo, la Fundación Bill y Melinda Gates. O sea, la iglesia en su fundación tiene más dinero que la fundación de Bill Gates. Las primeras palabras de la primera enmienda, de acá de la Constitución de los Estados Unidos, no son sobre la libertad de expresión o el derecho a protestar, sino más bien una advertencia contra el establecimiento de una religión por parte del gobierno, o sea, la separación del Estado y de la religión. Es por eso que el sistema de provisión de bienestar del Estado de Utah, tan entrelazado con la Iglesia Sud, es preocupante, dijo Douglas Laycock, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia y un destacado experto en la separación de la Iglesia y el Estado. No puedo pensar en nada análogo, dijo. Entonces, claro, la iglesia ayuda al gobierno al dar caridad a la gente que necesita. Entonces, ¿el gobierno qué hace? El gobierno se va a sentir en deuda con la iglesia. Entonces, pensemos que la próxima vez que la iglesia necesite que el gobierno pase una ley que les conviene, obviamente lo van a hacer. Además de que, como ya dijimos, todos los legisladores son mormones. ProPublica entrevistó a más de 2 docenas de residentes de bajos ingresos del área de Salt Lake City sobre sus experiencias con la red de seguridad de Utah, casi todos los cuales no eran miembros activos de la iglesia, e incluso muchos lo eran, sintieron que la asistencia social en Utah es religiosamente perjudicial, al menos en términos prácticos, porque el Estado ha dejado un vacío de servicios sociales que es llenado por obispos individuales y sus posibles prejuicios. Ahora, otra cosa que quiero aclarar. Los trabajadores sociales del Estado, que cuando uno va al gobierno y dice necesito ayuda, esos trabajadores sociales tienen títulos universitarios que los entrena a ser justamente trabajadores sociales. Ellos saben cómo ayudar a la gente, ellos saben detectar necesidades de la gente. Un obispo no. Un obispo no tiene ningún entrenamiento para ser obispo, mucho menos para ser un trabajador social.
Entonces, cuando uno va a pedir la ayuda al obispo, depende del obispo que te toque, ¿no? Como ya dijimos, es lo que se llama la ruleta del obispo. Eh, entonces, yo tenía acá, por ejemplo, un obispo, muy buena gente, pero tenía un amigo uruguayo que realmente se quedó sin trabajo, no podía encontrar nada. Abrió una pizzería, puso todos los ahorros en la pizzería, le fue mal, la pizzería se cerró, el tipo quedó prácticamente en la calle, pero todavía tenía que pagar el alquiler de la casa para su familia, tenía como 5 hijos, era mormón después de todo. Eh, y el obispo le decía, yo te voy a ayudar, pero yo necesito que me muestres que estás haciendo tu parte. Y no sé qué requerimientos le hacía a él, pero cada vez que le traía el cheque para ayudarlo con el alquiler, lo hacía sentir culpable, ¿no? Entonces es como que el obispo pensaba, este tipo no está haciendo nada para ganarse lo que le estoy dando. Por suerte lo ayudó de todos modos, pero hay otros obispos que piensan así, entonces directamente no te ayuda. Mientras que otro obispo que ha pasado por necesidades entiende lo que es eso y tiene mucha más voluntad de ayudarte. Dice Candace Simpkins, quien creció en la iglesia, dice que tuvo problemas para pagar sus facturas y comprar comestibles después del nacimiento de su hija, pero al leer un sitio web estatal sabía que sus ingresos eran demasiado altos para calificar para la asistencia pública. Cuando acudió a un obispo en busca de ayuda, dice, le dijeron que no estaría en esa situación si no hubiera tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y que tenía que comenzar a asistir a los servicios de la iglesia. Entonces, para poder recibir ayuda, la tenían que humillar y pedirle que se arrepintiera. Algunas personas de bajos ingresos en Salt Lake City dicen que se han bautizado solo para obtener asistencia social, aunque no creen en el ritual. La mayoría de los que lo habían hecho tenían miedo de hablar oficialmente para esta historia, creyendo que la iglesia se enteraría de que sus historias de conversión no eran auténticas y tomarían represalias al no ayudarlos en el futuro. La Iglesia cuida de su propia membresía, dijo el vocero, dado que es una institución religiosa. Si alguien que no es miembro busca ayuda, hay menos relación preexistente con esta persona, y un obispo puede pedirle a la persona que asista a los servicios para ver de primera mano cuáles son sus necesidades. Allí se establecen relaciones con los miembros de la iglesia, quienes luego extienden una mano de compañerismo. Claro, entonces el vocero de la iglesia acá está diciendo, no es que nosotros obliguemos a la gente a bautizarse, es simplemente que necesitamos conocerlos. Si no los conocemos, ¿cómo los vamos a ayudar? Bueno, cuando hablé yo con la gente de España, hicimos un panel español, ellos me decían que la Cáritas, que es la caridad española, uno va a Cáritas, se pone en una fila y la Cáritas te da comida. No te piden que llene un formulario, no te piden que les explique quién sos, no piden nada de eso, simplemente ayudan porque la gente necesita ayuda. Pero la iglesia no, la iglesia te tiene que conocer. Viste, como vivimos acá más atrás. Incluso iban a la casa de Bellamy para ver qué tenía ella y qué realmente necesitaba. No vaya a ser que pidiera algo que en realidad no necesitaba, ¿no? Eh, Finalmente dijo, uno de los objetivos más importantes de la iglesia es que las personas que luchan financieramente aprendan a ser autosuficientes y laboriosas, no a ser dependientes. Esta puede ser una de las razones por las que algunos se sintieron rechazados cuando solicitaron asistencia continua. Ok, a ver, ¿qué más podemos leer acá? Entonces sí, te dicen que uno tiene que ser autosuficiente y esa a veces es la excusa para no ayudarte. Y autosuficiencia no ellos quieren decir, bueno, si trabajaras, si te pusieras las pilas, tendrías lo que te hace falta. Sin considerar que hay gente que simplemente no está en esa situación, no puede. Eh, Claro, porque cuando una persona necesita ayuda puede ser de dos formas. Una, que tenga carencias de algún ujú, tipo, por ejemplo, que no tenga títulos de estudio, que no tenga ropa buena, que tenga ujú. algún problema de salud mental, qué sé yo, que le impide, que esas cosas le impiden acceder a un buen trabajo. Eso es una persona así va a necesitar ayuda a largo plazo, no es solamente una o dos veces. Y después está ponele, un padre que se quedó sin trabajo ahora y ahora necesita ayuda, pero en el futuro probablemente consiga otra vez trabajo y probablemente salga de esa situación. O sea,
Está uno que necesita de una vez o de corto plazo y otro que Ujú. necesita de más largo plazo. Pero ¿cómo un obispo que no está preparado va a poder ver, analizar la situación y decir, esta persona pertenece a este grupo, esta otra a este otro grupo? No se puede. Ujú. Sí, acá me gusta lo que dice Julia. Dice, la iglesia quiere que seas autosuficiente, pero es fácil. Cuando reciben dinero gratis, no son autosuficientes, sino el dinero de quienes sí trabajan. Y sí, y sí, o sea, ellos fueron autosuficientes. Y vamos a hablar de eso cuando empecemos a meternos al sueldo de los líderes, pero, y sí, ellos están viviendo de arriba ahora. Eh, Ahora quiero contarle una situación, por ejemplo, para dar un ejemplo. Acá en Utah está todo lejos. Hay zonas, hay negocios por supuesto por todas partes, pero hay zonas donde hay negocios. Por ejemplo, hay un barrio donde están todos los restaurantes, hay un barrio donde están todos los concesionarios de autos, hay un barrio donde están los supermercados. Entonces, a veces en un barrio como el mío acá, hay un par de restaurantes porque yo tengo la suerte que vivo acá a 2 cuadras de una calle principal. Pero si yo estuviera más metido adentro en el barrio, no hay nada. En el barrio donde estaba yo antes no había nada. Había un café que duró un par de meses y hay estaciones de servicio y nada más. Pero suponete que yo soy muy pobre, porque de chico no pude ir a la secundaria porque tuve que cuidar a mi mamá que estaba enferma. Entonces necesito un trabajo. Y obviamente no tengo un peso, entonces no tengo dinero para comprarme un coche. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que tomar el colectivo, el autobús, el camión. Pero acá no hay mucho. O sea, viene uno cada media hora y si tengo suerte me lleva a donde voy, y si no, tengo que tomar tres, que me conexiones, me puede llegar, para ir a un lugar que en auto me puede llevar media hora, por ahí tardo 2 horas en el autobús. Ok. Entonces hago eso, ¿no? Eh, Imagínate, tengo que viajar a veces 3, 4 horas, nada más que para llegar al trabajo y hacer sueldo mínimo. ¿Qué tipo de vida es eso? O sea, nunca voy a llegar a ningún lado, siempre me van a faltar 3 pesos para el, ¿cómo que dicen? Entonces no voy a veces ni siquiera voy a llegar a fin de mes, apenas me va a alcanzar para pagar el alquiler, nunca voy a poder progresar, nunca voy a poder ahorrar, me va a costar muchísimo, nunca voy a poder tener dinero para comprarme el auto que me hace falta para conseguir un trabajo mejor. Estoy estancado y sin ayuda, a veces realmente necesitamos ayuda. Sin ayuda no voy a llegar a ningún lado. Pero claro, hay obispos que piensan que es culpa mía, porque yo no me puse las pilas. Esta parte le tengo un comentario largo, porque dice, los expertos en donaciones benéficas señalan que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos y sus miembros podrían hacer más que cualquier otra comunidad religiosa para ayudar a las personas en situaciones de pobreza. En Utah, la Iglesia ha donado decenas de millones para compartir la falta de vivienda. Y yo investigué esto, porque yo todas las casas acá de gente con falta de vivienda, que serán hogares desamparados, ninguno es de la iglesia. Acá tenemos uno en mi barrio que tiene una tremenda cruz, o sea, definitivamente no es de la iglesia. Y, y así que me puse a investigar, y es muy bueno que la iglesia done millones, ¿no? Es bueno que la iglesia done, punto, porque es después de todo una organización religiosa con fines benéficos. Por ejemplo, en Canadá uno puede ir y buscar los reportes financieros de la iglesia, y ellos reportan que la iglesia es una organización de caridad. Entonces, para así poder calificar para los descuentos que le da el gobierno. Entonces, oficialmente la iglesia es una organización de caridad. Ahora, las estimaciones dicen que la iglesia recibe anualmente unos 7.000 millones en diezmos. Esto fue en 2014, ahora capaz que mucho más, o menos, no sé. Más lo que recibe de sus negocios con fines de lucro y en intereses en sus cientos de miles de millones que tiene en Wall Street. De eso, pongámosle que recibe 7.000 millones al mes. Oaks, el segundo al mando de la iglesia a nivel mundial, dijo que la iglesia dona unos 40 millones. Ahora, hace un par de años se descubrió que la iglesia tenía cientos de miles de millones. En inglés se dice billones, pero en español es miles de millones. En Wall Street. Dinero que nunca tocó. Supuestamente era para caridad, pero nunca lo tocó. A la iglesia quedó muy avergonzada, obviamente, la iglesia, y hizo la promesa de que iban a empezar a donar 1.000 millones al año en caridad. Y aparentemente lo han hecho, ¿no? No tenemos los recibos, pero aparentemente lo han hecho. Pero de nuevo, de esos 1.000 millones de dólares, incluyen eso, ellos, las donaciones que hacen los miembros a caridad, el tiempo que trabajan los miembros a caridad. O sea que mucho menos de
1.000 millones. Pero es mucho dinero y hay que reconocerlo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué iba a decir yo? Bueno, pero estábamos hablando de que donan decenas de millones, docenas de millones para ayudar a la gente sin hogares. Pero lo que se olvida del artículo este es que la iglesia en sí no ayuda a los que no tienen hogar, sino que ayuda a esas instituciones que tienen esos hogares. Eh, y en un artículo que publicó la misma iglesia en 2021, donaron 3.3 millones a 5 organizaciones diferentes. O sea, que donaron mucho menos que 1 millón por organización. Eso cubre un poco de los gastos y es una buena ayuda, pero con eso no pagan ni el edificio. Eh, entonces, me parece a mí que si la iglesia en parte es una situación difícil también para la iglesia, porque ellos dicen, bueno, lo que la mano derecha da no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Pero acá están ellos, si no lo publican, entonces la gente dice que ellos no donan nada, entonces tienen que publicarlo. Pero cuando lo publican admiten que solamente donan 3 millones. Eso no es nada. En un año eso es una moneda para ellos. Eh, Otros dicen que es una fortaleza de este país, dice el artículo, que haya tantos grupos religiosos, incluyendo el Ejército de Salvación, caridades católicas, sinagogas, mezquitas, que brindan alimento y refugio a los pobres. Sin embargo, la mayoría de las otras organizaciones basadas en la fe no hacen de los ritos religiosos como el culto o el bautismo un requisito previo para la ayuda básica de supervivencia, como lo hacen algunos obispos mormones, dicen expertos en caridad religiosa. Claro, si un musulmán te ayuda, una mezquita te ayuda, no te van a obligar a que te hagas musulmán, o no te van a pedir que te hagas musulmán. Te van a ayudar. Lo mismo con la católica y todo eso. La única excepción que daría yo es el ejército de salvación. El ejército de salvación sí te hace ir a la iglesia, sí te hace escuchar sermones, sí te hace rezar para darte ayuda, lo cual tal vez no es un gran problema para la mayoría de la gente acá. Pero acá, por ejemplo, en Salt Lake, hay una gran cantidad de inmigrantes africanos, muchos de los cuales, me imagino yo, son musulmanes. Ahora imagínate vos que sos musulmán, vas a una iglesia para que te ayude y te dicen, yo sé que sos musulmán, pero tenés que rezarle a un Dios diferente para recibir ayuda. Eso en la mente de un musulmán es blasfemia. O sea, te están obligando a que uno cometa blasfemia para recibir ayuda. Y eso es lo que me parece a mí tóxico del ejército de salvación. Bueno. Eh, ¿Qué más? A ver. Bueno, y eso es básicamente el artículo. La responsabilidad de proporcionar una red de seguridad para las familias y los niños más pobres de los Estados Unidos y el acceso equitativo a dichos servicios bajo la ley, independientemente de la religión, el género, la raza o la clase, recae en última instancia en el gobierno, no en una iglesia que tiene derecho a elegir a quién servir y a quién no. Así que bueno, esa es la investigación de Poro Pública, me pareció interesantísima. Y acá vemos otro ejemplo de cómo la iglesia y el gobierno están profundamente mezclados aquí en Utah, para los que dicen que no.